Hemos entrado hace una semana, creo, en la descripción del estado endurecido del hormigón. Y hemos destacado tres elementos sobresalientes en lo que es la definición del sólido, de un sólido. Hemos destacado tres nombres, como decía. Uno, las dimensiones del sólido, que suelen ser más o menos fijas. La forma del sólido, que suele ser también más o menos fija. Y la resistencia del sólido, que es su capacidad para soportar cualquier agente o factor que tienda a alterarlo o destruirlo o modificarlo. Entonces, sobre esa base, hemos iniciado nuestro estudio refiriéndonos a las dimensiones de los sólidos, largo, ancho, espesor, altura, etc. Y hemos hecho hincapié en que estas dimensiones no son estables. En el caso de los sólidos, el hormigón es un sólido, por lo tanto tampoco en el caso del hormigón las dimensiones son estables, y hemos nombrado dos factores importantes como generadores de los cambios dimensionales en el hormigón. El primer factor son los cambios de temperatura y el segundo factor son los cambios de humedad. En ambos casos, el aumento de estos factores, ya sea temperatura o humedad, genera dilataciones en el sólido. Y por el contrario, la disminución de temperatura, disminución de humedad, significa disminución de volumen. Entonces, hemos descrito la parte relativa a los aumentos de temperatura, lo cual nos genera aumentos de volumen. Hemos mencionado de que existe una formulita determinada seguramente en el laboratorio para todos los materiales, en las cuales, a través de la cual se puede estimar con bastante aproximación la magnitud de la deformación que sufriría un sólido por un determinado cambio de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando, colocando los datos necesarios en esa formulita, podemos hallar la magnitud de la deformación si es que nos interesa. Y en el caso de las estructuras, hemos visto que los aumentos de dimensión o dilataciones nos generan un problema si es que estas dilataciones no pueden efectuarse libremente. Por ese motivo alguien inventó los espacios llamados juntas de dilatación, que no son más que liberaciones del material para que se pueda expandir cuando tenga esa necesidad por el aumento de temperatura en este caso, y que luego pueda volver a su lugar. Para ello se inventaron las juntas de dilatación y la materialización de estos espacios en diferentes tipos de estructura. Ya los hemos mencionado en la anterior sesión. Si es que hubiera alguna duda respecto a eso, creo que es el momento de preguntar para hacer la aclaración del caso. Estamos diciendo dilatación del hormigón, juntas de dilatación, diferentes casos, y si la figura está más o menos clara. Entonces les cedo la palabra, jóvenes. Bueno, si no hay nada, entonces nos tocaría hablar del efecto contrario cuando la temperatura disminuye, que es el sólido se contrae. El sólido, cuando se contrae o se reduce en su dimensión, no es que necesite un espacio, ¿no es cierto?, porque se contrae sobre sí mismo. Entonces el tema de darle espacio para que se contraiga libremente, en el caso de la contracción no existe, ¿no es cierto? En la dilatación aumenta, entonces necesitamos darle un volumen. Y una pregunta interesante era, pero no la hicieron, era cuánto espacio necesita o cada cuánto tendríamos que darlo, cosa que ya hemos hablado también en la anterior sesión, pero bueno, si está claro me alegro. En el caso de la contracción no podemos darle un espacio, y si analizamos la fórmula, que es delta L igual a alfa por L por delta T, vemos que alfa y delta T no dependen de nosotros, alfa está definido y delta T dependerá del análisis que se haga. Por lo tanto, L es el único recurso, la única herramienta que tenemos para intentar controlar la magnitud de delta R. Hemos comentado de que los cambios dimensionales en los sólidos implican esfuerzos internos en el material, porque cambiar de dimensión significa que cada partícula va a ocupar otra posición. Y si intentamos cambiar la posición de una partícula físicamente,
sabemos que esta partícula va a presentar una oposición, y hacer oposición a algo significa esfuerzo. Cuando estos esfuerzos internos, porque se ocurren dentro de la masa del sólido, cuando estos esfuerzos internos son más grandes que la capacidad que tiene el material para soportarlos, entonces obviamente el material falla, ¿no? Es como si uno hace un esfuerzo más grande de lo que puede, entonces se lastima, se daña. El material sufre generalmente la separación de las partículas, lo cual externamente o por los observadores podríamos decir que son fracturas, fisuras, roturas, quebraduras, como se le llame, pero son fallas en el material. En el caso de las contracciones, entonces, por disminución de temperatura, en el caso de los hormigones, lo que se hace, el único recurso es limitar el delta L a través de la limitación de L. Quiere decir que las dimensiones de los elementos no pueden ser muy grandes, pero sin embargo una carretera es grande, un puente es grande, un edificio es grande, entonces lo único que podemos hacer para achicar L es partir el edificio en pedazos, o partir el pavimento en pedazos, o partir el puente en pedazos. Esa sería la solución, teóricamente hablando, que L sea lo más chico posible para que el delta L también sea tan chico que no genere problemas al sólido. ¿Correcto? Entonces ese es el enfoque teórico. Ahora veamos en la práctica qué es lo que pasa. No podemos partir un edificio en pedazos, ¿no? En realidad lo partimos con las juntas de dilatación, pero lo partimos cada 20 metros y tiene un tratamiento muy particular que ya lo hemos comentado, el pavimento igual, cada 60, 70, 80 metros, y también tiene su propio tratamiento. En el caso de las juntas de contracción, si es que aplicamos el mismo criterio, las juntas tendrían que ser cada metro, cada 2 metros, cada 3 metros, imagínense entonces, como una cancha de básquet, ¿no es cierto?, de cemento, es cuadriculada, como las aceras son cuadriculadas, como el pavimento de la calle, que es cuadriculado también. Fíjense, todas esas rayitas que vemos de división son lo que se conoce como juntas de contracción. A diferencia de las juntas de dilatación, las juntas de contracción no son espacios que dejamos, sino son particiones. O sea, para partir un pan yo necesariamente tengo que hacerle una ranura, no es cierto, necesariamente. Entonces, no estoy creando un espacio, sino estoy separando dos partes, a través, obviamente, de una fractura. Entonces, esa es la pequeña diferencia quizá funcional del asunto, pero en resumen, visto de afuera, es una partidura tanto lo uno como lo otro. Generalmente las juntas de contracción son partiduras chicas, si es que acordamos de llamarle partidura, y las juntas de dilatación son partiduras grandes o anchas o gruesas o como se le quiera calificar. Entonces estamos de acuerdo en eso. ¿Qué hacemos en las estructuras de hormigón? Entonces partirlas en pedazos chicos. El caso de las estructuras de hormigón simple, se le llama hormigón simple a aquel hormigón que no tiene armaduras, ningún otro tipo de refuerzo, es puro hormigón, por eso se le llama simple. El caso del pavimento, por ejemplo, que generalmente es hormigón simple, hay pavimentos también con armadura, pero en general es simple, sin armaduras. Es el mejor ejemplo que podemos usar para este asunto de las juntas de contracción, porque la mejor manera de materializarlas físicamente sería hacer un pedazo primero, otro pedazo después y así sucesivamente hasta completar la calle, supongamos que fuera una calle. Esa sería la forma más simple de hacer un hormigón con particiones, ¿no es cierto? O sea, hacer de uno en uno los pedazos, si se quiere, que podemos llamar a las partes. Sin embargo, esta metodología, como dice el texto, no es muy conveniente para hacer grandes extensiones, ¿no? Por ejemplo, si estamos pavimentando una carretera, tenemos que pavimentar 500 metros y lo hacemos de pedazo en pedazo, vamos a tardar 6 meses. En cambio, si hacemos de un solo saque, probablemente lo hagamos en 2 días o en una semana y se acabó. Pero los tramos largos no nos van a servir para cumplir este objetivo de tener seguridad respecto a la contracción. Entonces, lo que se hace es vaciar un tramo de determinada longitud y luego partirlo en los pedazos más chicos que sean apropiados, como seguramente alguno de ustedes ha podido ver alguna vez en el pavimento cuando hacen en la ciudad. Entonces, cuando el hormigón está relativamente joven, vale decir a las pocas horas de haber sido vaciado, pero cuando ya está en proceso de endurecimiento, entonces se corta el hormigón con una sierra circular, igual que cortar madera. Se corta el hormigón,
pero no se corta todo, ¿no? Simplemente se le hace una ranura superficial exactamente en el lugar donde deseamos que sea la junta, y como es un corte mecánico, obviamente se lo hace en línea recta, lo cual también nos da la posibilidad de que las roturas, entre comillas, que va a sufrir el hormigón, porque el hormigón se va a romper debido a la contracción, si es que no tomamos las precauciones, se va a romper donde sea, ¿verdad? Eh, para evitar eso, nosotros decidimos dónde se va a romper y hacemos líneas rectas en los lugares que hemos determinado. Entonces cortamos el hormigón con determinada proporción. Hay alguna foto, creo, en el texto. Y este corte debilita el espesor del hormigón porque lo reduce. Por lo tanto, cuando el hormigón sufre los esfuerzos internos por contracción, el hormigón tiende a fallar, y falla justamente por donde hemos hecho el corte. Por lo tanto, la falla resulta ser lineal, ¿no es cierto? Y externamente simplemente se ve la línea de corte. Entonces, es una metodología que nos permite resolver este problema de manera práctica y no tener que estar vaciando de pedazo en pedazo. Esa es otra técnica. Una tercera forma, pero que en nuestro medio no es muy aplicable, porque en nuestro medio seguimos hormigonando manualmente, pero en las grandes carreteras y en otras partes, tal vez aquí también en algún lado, se utilizan medios mecánicos, ¿no? Entonces el hormigón se coloca, se distribuye, se vibra, se acaba y se colocan, se hacen las juntas, todo mecánicamente. Entonces, en estos casos, a medida que el hormigón se va colocando en su estado fresco, una vez que ya está terminada la superficie, etcétera, viene una maquinita, introduce una regla. Digo regla porque tiene la forma de una regla, ¿no? Un lado más ancho y un elemento plano y además lineal. Se introduce verticalmente en el hormigón, ¿sí? Fresco, hasta cierta profundidad, digamos la mitad del espesor, y se lo deja ahí y se sigue vaciando. El hormigón, cuando empieza a endurecerse, entonces queda atrapada ahí la regla exactamente en el lugar deseado y también de forma lineal, ¿no es cierto? Porque es recta la regla. Y cuando el hormigón se endurece y sufre los esfuerzos por contracción, por cualquier factor, por cualquier causa, y se contrae y sufre y tiende a romperse, entonces se rompe justo ahí, porque esa regla es de un material más débil que el hormigón, entonces genera una sección frágil y se rompe por ahí. La diferencia con el anterior caso de hacer los cortes es que en este caso, como la regla está en el medio, y se va a romper por ahí el hormigón, entonces la rotura ya en la parte superficial, tanto arriba como abajo, es una línea quebrada, ¿no? Entonces, para mejorar un poco la estética de esta línea, posteriormente ya no es tan apremiante, se hace el corte con la sierra, exactamente igual que el anterior caso, pero simplemente para mejorar la estética del corte, que generalmente ya va a estar presente en el hormigón endurecido. Entonces, son las distintas formas de efectuar esta separación en partes o partición de la estructura de hormigón simple, para que estos fragmentos o pedazos o partes se contraigan libremente sin exceder los límites de capacidad del material de aguantar los esfuerzos internos que esto provoca. Obviamente que estas juntas, en el caso particular de los pavimentos, como ya se dijo antes, tenemos que sellarlos, ¿no? Debidamente, para que no sea un motivo de destrucción del pavimento por introducción de agua, particularmente por esas ranuras, fisuras o juntas, como les llamamos JC, abreviando con mayúsculas J.C o JC, juntas de contracción. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda, alguna pregunta, alguna curiosidad. Y bueno, me faltaría completar la idea diciendo de que obviamente este tipo de cuadriculado, como conocemos en los pavimentos, en las canchas de básquet, en las aceras, ¿no? Las aceras son cuadraditos, ¿no? Algunas veces de 1 metro de lado. Y eso de que sean cuadrados o rectángulos es simplemente por estética, por simetría, ¿no? Porque podrían ser también triangulares, qué sé yo, pero a nadie se le ocurre. ¿Para qué? No hay motivo. En el caso de las estructuras de hormigón armado, como los edificios o los puentes y otras estructuras, no se pueden hacer estas juntas de contracción, ¿verdad? Porque imagínense un edificio cuadriculado, la habitación de un edificio totalmente cuadriculado no se podría, sería feo, etcétera.
Entonces, lo que se hace en el caso del hormigón armado, en el caso de los edificios, puentes y otros, se apela al acero como un refuerzo para el hormigón para impedir que se separe, porque ¿qué es una fisura? Es una separación de la masa del hormigón, en este caso sólido. Entonces se le atribuye al acero del hormigón armado el rol de una especie de costura dentro de la masa del hormigón para evitar justamente su separación cuando hay estos esfuerzos de contracción. La figura no queda tan clara, la vamos a aclarar más adelante, pero se le atribuye al acero del hormigón armado este rol. En el caso de los edificios, particularmente en el caso de los puentes, no se hacen juntas de contracción. Ok, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Adelante, por favor. Buen día, ingeniero. Claro. En el caso de la carretera o los pavimentos, ¿solo hay juntas de contracción? ¿No hay las de dilatación? Existen las dos tipos de juntas. Si ustedes se fijan, si son observadores, van a ver que en una carretera, por ejemplo, es cuadriculada, ¿no es cierto? Va una junta generalmente para que la losa sea cuadrada, como los pavimentos se suelen pavimentar por franjas. Normalmente una franja es equivalente a una vía de tráfico, 350 metros. Entonces las juntas de contracción también son cada 350 metros, de donde resulta que cada losa o cada paño es cuadrado. No es obligatorio que sea así, pero generalmente se hace de esta manera. Si tiene dos vías, entonces resultan dos hileras de losas, o tres, o cuatro, o cinco, etcétera, sucesivamente. Y cada 80 metros, 90, 70, según el diseño, existe una junta de dilatación que se nota claramente porque es más ancha. O sea que existen ambos tipos de juntas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los canales, que son revestidos, ¿no es cierto?, con hormigón simple. Algunas veces se utiliza armadura, pero cuando son revestidos con hormigón simple, lo mismo, ¿no? Cada cierto trecho tienen una junta, que es la junta de contracción, y cada mayor longitud tienen que tener una junta de dilatación. En el caso de las estructuras de hormigón armado, los puentes, por ejemplo, sí o sí tienen que tener junta de dilatación, los edificios también sí o sí tienen que tener junta de dilatación, pero son juntas separadas cada 20 metros, 15, en el caso de los puentes, 10 según los tramos, se suele aprovechar los tramos estructurales para poner las juntas, y en el caso de las juntas de contracción, en las estructuras de hormigón armado no hay juntas, ¿no?, de contracción, edificios y puentes. No sé si aclara la figura eso totalmente o no. Sí, ingeniero, gracias. Bien, entonces nos tocaría hablar un poquito de los cambios dimensionales por cambios de humedad. Lo mismo que ocurre con la temperatura, supuestamente ocurre con la humedad, ¿no? Digo supuestamente porque las magnitudes son diferentes, los efectos también. Hemos dicho que los cambios dimensionales por aumento de temperatura son grandes, por eso nos generan unas juntotas que pues, son grandes por el espesor. Hemos aprendido a determinar la magnitud delta L, etcétera. En el caso del aumento por humedad, no es el fenómeno tan notorio, es un fenómeno más bien casi insensible, ¿no? Solamente se lo puede comprobar en el laboratorio a través de una medición muy estricta y medir el contenido de humedad, ver que aumente y también medir con mucha precisión los cambios dimensionales que puedan haber. Entonces, en los cambios dimensionales, el mejor ejemplo que se puede poner para entender esto, porque nos cuesta un poquito creer, ¿no es cierto?, que un pedazo de piedra, como es el hormigón, piedra artificial, digamos, pueda crecer por efecto del agua. El mejor ejemplo es la madera, ¿no es cierto? Todos sabemos la madera es un sólido, claro que tenemos otra idea de la madera, pero eso es un sólido también y tiene su tamaño, pero cuando hay humedad se hincha, ¿no? Las ventanas no se pueden abrir en Santa Cruz, las puertas en cierta época del año, y todo el mundo dice se ha hinchado la madera, ¿no es? Entonces, lo mismo pasa en el hormigón, pero no en tanta magnitud. El hormigón también es un material poroso, igual que la madera, acumula agua y aumenta de volumen porque de alguna manera el material tiende a facilitar esa situación. Un poquito difícil de entender en un material rígido, ¿no? Pero ocurre en mínima parte. Entonces,
Como es mínima la magnitud de incremento dimensional, no tiene mayor efecto y además si tuviera, imaginémonos que tuviera un efecto significativo, ya con las cuotas de dilatación estamos cubriendo un efecto 100 veces mayor, entonces no haría falta tomar ninguna otra medida. Por un lado, por otro lado, siempre especulando, las estructuras de hormigón que están expuestas a cambios, a aumentos de humedad, generalmente no tienen limitaciones. Ejemplo, una fundación está dentro del suelo, ahí la humedad puede aumentar y por corrientes de agua, etcétera, pero la fundación está en contacto con el suelo y el suelo es elástico, no se opone al movimiento, a menos que estuviera que fuera roca, que sería un caso rarísimo, ¿no es cierto? Otro ejemplo, las fundaciones de los puentes o las pilas de los puentes que están en una oposición. Así que en resumen, jóvenes, para no hacerla muy larga, la dilatación del hormigón por aumento de humedad no se la considera en términos prácticos. ¿Ok? Ahora hablemos de las pérdidas de agua en el hormigón. Ahí sí la figura cambia totalmente y las pérdidas de agua hasta las contracciones en el hormigón por pérdidas de agua tienen hasta su propio nombre. A las contracciones por pérdida de agua se le llama retracción en el hormigón. Y la retracción es uno de los fenómenos más peligrosos para el hormigón. ¿Ok? Porque cuando vaciamos el hormigón, cuando preparamos la mezcla de hormigón, normalmente tiene un exceso de agua, porque ya hemos dicho que parte del agua se junta con el cemento, genera la reacción química, las transformaciones físicas, etcétera. Pero normalmente cuando preparamos hormigón le ponemos más agua porque necesitamos la consistencia, la plasticidad, la trabajabilidad adecuadas. Y entonces ese agua en exceso, una vez que cumple su función en el estado fresco para el moldeo, es agua que se tiene que ir a alguna parte. Entonces ese agua sale del hormigón a través de la evaporación, capilaridad, escurrimiento, etcétera, sale del hormigón y la salida de ese agua genera vacíos y cuando el hormigón está fresco, esos vacíos se llenan con el propio asentamiento del hormigón fresco, pero a medida que pasa el tiempo, ese hormigón ya no puede moverse, ¿no es cierto? Porque ya no se puede asentar, porque se va endureciendo, se va solidificando, por lo tanto esos vacíos generan una especie de, como la fuerza de la gravedad, digamos, cuando no hay nada debajo, tiende a caerse, ¿no es cierto? Entonces, esos esfuerzos de contracción tienden a achicar el material por la salida del agua y los vacíos que va dejando, y en algunos casos generan esfuerzos tan grandes que el material se rompe, se fractura. Y esto particularmente tenemos que hacerlo notar, ocurre críticamente en un momento dado. ¿Por qué? Porque que son los primeros minutos o la primera hora, 2 horas, 3 horas, las primeras horas de vida del hormigón, que es en primer lugar que tiene más agua, porque cuando lo mezclamos es cuando tiene la mayor cantidad de agua y ese agua tiene que ir saliendo, primera cosa, y segunda cosa, en los primeros momentos el hormigón está más débil, ¿no es cierto? Cuando empieza a solidificarse, cuando todavía no es ni fresco ni endurecido y está en esa etapa de transformación, el hormigón es totalmente débil y cuando empieza a endurecerse también tiene una resistencia pero bajísima, por lo tanto cualquier esfuerzo, cualquier cosita lo puede dañar. Esta es la etapa más crítica, sin embargo no es la única. Va disminuyendo el riesgo, pero el hormigón prácticamente hasta que alcance su resistencia deberíamos tener algún cuidado respecto a este efecto negativo que causa la pérdida de agua y que se llama retracción. Entonces, por ese motivo es que cuando mencionamos las juntas de contracción y los cortes que se hacen, etcétera, se los tiene que hacer lo más pronto posible, ¿no? Porque si yo vacío hormigón hoy día y vengo pasado mañana a hacerle los cortes para las juntas de contracción, me voy a encontrar con el hormigón todo partido. ¿Para qué ya le voy a hacer los cortes? Cosa que en nuestro medio suele ocurrir algunas veces. Hacen un vaciado el viernes, el sábado es feriado, o por cualquier motivo no trabajan, domingo, el lunes van a hacer los cortes. ¿Para qué ya no? Ya no sirve. Ya está todo fracturado el hormigón y algunas veces no siempre las fisuras se ven por fuera, pueden estar por dentro. ¿Sí? Cosas que por no tomar en cuenta algo como lo que estamos diciendo. En cambio, en la otra metodología de hacer por partes o de hacer o introduciendo reglas, no hay problema porque esto ya en la precaución se la está tomando antes del endurecimiento. En el caso de los cortes, tiene que hacerse lo más pronto posible. No sé si hasta ahí, vayamos por partes, hay alguna
alguna duda respecto a la pérdida a la contracción por pérdidas de agua. Y la solución para la retracción por pérdida de agua sigue siendo la junta de contracción. O sea, en resumen, repitiendo, lo voy a decir una vez para que quede claro, las juntas de contracción son herramientas, son instrumentos, son medios para contrarrestar los posibles daños que pueda sufrir el hormigón por contracción, sea por pérdida de temperatura, por disminución de temperatura o por pérdida de agua. O sea, la solución, la junta de contracción es la misma para ambos casos, ¿correcto? Pero por las razones explicadas respecto a la retracción, es necesario tomar ciertas precauciones con las juntas de contracción en cuanto a su forma de ejecutarlas y al tiempo en el que se las ejecuta. Ok, también dijimos en algún momento que en el caso de los edificios o estructuras de hormigón armado no se hacen juntas de contracción, sin embargo existe la retracción. Entonces, ¿cómo compensamos el riesgo de problemas en ese tipo de estructuras? También dijimos que se le atribuye a la armadura del hormigón armado la capacidad de ser un refuerzo para evitar daños por contracción. En general hemos dicho contracción. Esto sirve tanto para la pérdida de temperatura como para la pérdida de agua. Pero, hay un pero, hay algunos elementos como son concretamente las losas de hormigón. Hace un rato hablábamos también de pavimento. Las losas tienen una particularidad, ¿no? En primer lugar, tienen espesor pequeño y área grande. En segundo lugar, suelen estar grandemente expuestas al ambiente, justamente por su gran área. El viento, el sol, la temperatura, etcétera, le afectan de una manera directa, digamos. No es como un muro que de repente de un lado le afecta y del otro no tanto. En cambio, la losa está totalmente expuesta y tiene un espesor pequeño, lo cual la hace más frágil, ¿no? Porque es más fácil partir una galleta que un pan, ¿verdad? Entonces, por estos motivos y por la experiencia de que la armadura del hormigón armado, que es una armadura estructural para atender, para compensar momentos frictores, esfuerzos de corte, torsión, etcétera, esta armadura, si bien le ayuda al hormigón para soportar los esfuerzos de contracción, se ha visto que en el caso de las losas, por ejemplo, por la experiencia, esta armadura estructural de las losas de hormigón armado es insuficiente para contrarrestar los riesgos por retracción del hormigón. ¿Ok? Entonces, a alguien se le ocurrió inventar una armadura adicional para estos esfuerzos de retracción en el caso de las losas. Entonces, con letras mayúsculas y entre comillas, todas las losas de hormigón armado deben también con mayúsculas y entre comillas llevar esta armadura de retracción que se llama, que no es una armadura estructural, es una armadura de refuerzo precisamente dirigida para soportar estos riesgos, para compensar estos riesgos, y que consiste en una malla. Cuando decimos malla nos referimos a una armadura que tiene fierros longitudinales en una dirección y amarrados o soldados en la dirección perpendicular, ¿sí? En una dirección ortogonal, lo cual nos forma una malla con cuadraditos entre barra y barra. Entonces esta malla se le extiende en las losas, como las losas son superficiales, también la malla es superficial, se la extiende muy cerca de la superficie superior de la losa, un par de centímetros, mientras más cerca mejor. ¿Por qué? Porque esta cara de las losas que está expuesta a la intemperie es la más vulnerable, ¿no es cierto? La que le da más el sol y por donde sale más rápidamente el agua y tiende a contraerse más rápidamente. Lo contrario ocurre con la cara opuesta, ¿verdad? Porque está en la parte de abajo, está la sombra, está probablemente fresca, en contacto con el encofrado, si es que fuera un edificio, etc. Entonces, con eso creo que habríamos mencionado rápidamente cómo son los cambios dimensionales respecto a los cambios de humedad. Y también ya dijimos la contracción por temperatura. ¿Algún comentario, alguna pregunta, duda, curiosidad? Bien, buen día. Bueno. Entonces, el tema de los cortes, ¿a las cuántas horas es recomendado hacerlo? Lo más pronto posible, pero el hormigón tiene que estar endurecido, ¿no? Porque no podemos cortarlo cuando está fresco. Entonces, las primeras horas. Generalmente, si hacemos un vaciado hoy día,
mañana a primera hora se empieza a cortar. Se supone que durante la noche ya se endura el hormigón lo suficiente como para poder pisar al día siguiente se camina encima de la losa, obviamente no se pueden meter máquinas, vehículos, nada, pero ya es suficiente como para eso, al día siguiente se empieza el corte, el hormigón está accesible, no está tan duro todavía, y además que tenemos que apurarnos, ¿no es cierto? Porque las pérdidas de agua ya están ocurriendo, algunas veces ya podemos encontrarnos con algún grado de fisuración. Por eso, si se va a aplicar el método de corte, tiene que ser lo más antes posible, pero no podemos cortarlo cuando está fresco. Tiene que haber pasado al estado endurecido y estar levemente en ese proceso. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Ingeniero, mencionaba un exceso de agua en el estado fresco. ¿Hay algún coeficiente o criterio para determinar ese exceso? Le decimos exceso como una manera de mostrar de que el cemento para hidratarse no necesita más agua de la que puede caber en él, ¿no? Porque una partícula de cemento para hidratarse lo único que necesita será una fracción de agua para que se combinen. Una partícula de cemento, si la colocamos dentro de un balde de agua, y la partícula se va a hidratar con lo que se quiera de agua y el resto del agua es agua sobrante, ¿verdad? No se va a combinar toda el agua de balde con la partícula de cemento, exagerando, pero esa es la figura. Entonces, cuando preparamos el hormigón, debido a la utilidad que le damos al hormigón, necesitamos echarle más agua. Ya hemos estudiado el hormigón fresco y las características funcionales importantes para su uso. Ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando de aplicación del hormigón, su utilidad en el estado fresco son la consistencia, la plasticidad y la trabajabilidad, y para las tres cosas necesitamos cierta proporción de agua. No estamos hablando ya de la hidratación química, estamos hablando de la utilización física. Entonces, a eso le estoy llamando yo agua en exceso. No es que esté de más, sino que se la necesita y por eso la usamos. Pero el ingeniero consciente de eso tiene que usar ese agua en exceso, entre comillas, en la menor proporción que le sea posible para obtener buenos resultados. Entonces, ese agua tiene que salir. Y eso es lo que llamamos pérdida de agua. ¿Hay una manera visible de determinar cuándo el hormigón va a dejar de perder agua? ¿O esto no lo puedo apreciar? Bueno, el hormigón cuando endurece, aparte del estado fresco en que contiene agua, por lo ya explicado, cuando el hormigón endurece es un material poroso, justamente porque tiene agua dentro. Entonces, cuando se endurece, el agua ocupa algunos espacios que cuando el agua sale, si es que sale, deja vacíos, entonces son poros. Finalmente el hormigón es un material poroso. Algunos poros son en forma de celitas, digamos, obviamente irregulares, y en otros casos son caminitos, ¿no? Por la capilaridad del agua y el escurrimiento, porque el agua sube y baja, ¿no? Entonces el hormigón, en resumen, es un material poroso, y el agua que contiene el hormigón desde que se lo prepara en la mezcladora va a las siguientes partes. Una porción se combina con el cemento, y hidrata el cemento y se convierte en otro material que es lo que hemos llamado el gel, una parte del agua. Otra parte se escurre, es decir, chorrea el hormigón. Otra parte moja todo lo que toca, ¿no es cierto? El recipiente donde está la pala, las manos, lo que toquemos, metemos la mano seca, sale húmeda, eso es pérdida de agua para el hormigón. Otra parte se evapora. Y otra parte, no sabemos cuál, se queda dentro del hormigón, porque el hormigón se va endureciendo y hay un momento en que forma cavidades donde el agua se detiene, no necesariamente como agua líquida, sino mojando el hormigón, ¿no? Mojando el hormigón. Ahora, como el hormigón está expuesto, sigamos hablando del pavimento, como el hormigón está expuesto, si el hormigón se calienta, digamos, por el sol hasta mediodía, el agua que contiene, por más que esté humedeciendo el hormigón, no esté como agua líquida, precisamente en alguna parte, va saliendo, ¿no? Poco a poco, como vapor. Pero si llueve, se va a reponer el agua nuevamente. O sea que no hay un plazo, ni una condición específica, ni una regla para decir cuándo el hormigón termina de perder agua. ¿No? No hay. Es más, puede que nunca termine de perder agua. De hecho, yo creo
que así como la humedad ambiental nunca es cero, tampoco los elementos que están en contacto con el ambiente, salvo el desierto tal vez, tampoco tienen humedad cero, ¿no es cierto? El suelo puede estar seco, pero si excavamos un poquito siempre vamos a encontrar cierta humedad. Lo mismo pasa con el hormigón, excepto el caso de los hormigones de los edificios que están revocados, bajo techo, protegidos, pintados, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes grados, diferentes estructuras, pero en general, teóricamente podemos aceptar que siempre va a haber cierto grado de humedad en el hormigón. No hay reglas, no hay nada. La única regla que podemos aplicar en esto de la proporción de agua en el hormigón es la de que el agua, de alguna manera, una vez que cumple su función en el estado fresco, pasa a ser un problema. Entonces, desde esa óptica, el ingeniero no puede evitar el uso del agua porque tiene que pasar sí o sí por el estado fresco y por el moldeo, pero sí tiene que tener en cuenta que la limitación, que la mayor limitación que pueda ponerle nos va a dar problemas futuros. Y eso que todavía no hemos hablado para nada del estado endurecido en cuanto a la resistencia, donde el agua juega también un papel preponderante. Entonces, en resumen, el agua en exceso siempre va a haber, no hay una regla, no hay una fórmula, porque el agua que le ponemos al hormigón depende de las cualidades que queramos disfrutar del mismo en el estado fresco. Así que no podemos mirar para otro lado. En ese aspecto tenemos que darle al hormigón las facilidades necesarias para que el moldeo sea eficiente, porque de nada sirve que el hormigón sea muy bueno de aquí a 20 años si en el moldeo vamos a fallar y va a ser un contrasentido, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio entre el estado fresco y el estado endurecido en cuanto a la proporción de agua es vital y es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en esta materia. De hecho, desde el primer día hasta el último yo les voy a hablar del agua. Para mí es el elemento más importante para la calidad final del hormigón, ya que el cemento lo compramos y nos atenemos a que sea bueno o malo, especialmente en nuestro país. Bien, jóvenes, seguramente vamos a tener que alargar la sesión, faltan 2 minutos y faltan varias cosas que comentar. Así que mientras yo hablo voy a ir preparando el aviso, el link para el alargue y bueno, no significa que no les esté atendiendo. Nos tocaría con esto, entonces cerraríamos el tema de los cambios dimensionales, que es las dimensiones ha sido el primer elemento que hemos destacado como característica de los sólidos. El segundo elemento que hemos descrito ha sido la forma de los sólidos, también como una característica relativamente fija. Y en este momento voy a empezar a hablar entonces de la forma de los sólidos, en este caso del hormigón. Voy a escribir, lo tengo alargue. Y la hora son las 9:40, le voy a poner ya está, ok. Entonces, como decía, vamos a hablar a partir de este momento de la forma. Cuando hablamos de cambios dimensionales, estamos suponiendo un cambio uniforme. Por ejemplo, una esfera que por X o Z motivos tiene que modificarse en su volumen, se va a modificar uniformemente. ¿Por qué? Porque tiene un radio constante. Entonces, si ese radio crece, la esfera va a crecer. Si ese radio disminuye, la esfera va a disminuir. Por lo tanto, va a disminuir de volumen, pero lo va a hacer uniformemente, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cambios dimensionales uniformes. Sin embargo, en la práctica, jóvenes, si se dan cuenta, los cambios uniformes de las estructuras de ese tipo, los cambios uniformes de ese tipo en las estructuras no pueden existir porque las estructuras no son esferas, en primer lugar, y en segundo lugar no están flotando en el espacio. La imaginación que hemos puesto a aportar cuando hemos hablado de cambios dimensionales y vamos a aceptar la idea de que estos cambios dimensionales no son uniformes. Por lo tanto, tales como cambios dimensionales puros no existen. ¿No es cierto? Cuando la dilatación se produce en el tramo de una carretera o en una calle, no sé por qué nadie preguntó, digamos, ¿y por qué no la hacemos juntas también a los lados? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos la junta
de dilatación a lo largo del tramo y no hacemos a los lados, si estamos diciendo que los cambios son las tres dimensiones. ¿Por qué? Porque los cambios a los lados son menores, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que son proporcionales a las dimensiones. Y en el espesor también deberíamos hacer una junta, ¿no? En la mitad del espesor del pavimento, porque es chiquito el espesor. Entonces, fíjense que esta proporcionalidad de los cambios respecto a las dimensiones en la realidad es mucho más que eso, ¿no? Cuando en un edificio el sol alumbra de un lado, ese lado está más caliente. O sea que no solamente hay diferencias dimensionales en los edificios porque no son esferas, tienen cualquier forma, los puentes, las carreteras, las autopistas, etcétera, tienen cualquier forma. O sea que no solamente depende de la diversidad de las dimensiones, sino también de la diversidad de las causas. El sol calienta más de un lado, del otro lado está frío, el viento igual llueve de un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, el edificio está una parte afuera, otra parte bajo la tierra, las condiciones son diferentes. O sea que los cambios dimensionales por cambios de temperatura y por cambios de humedad son diversos, prácticamente incontrolables, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar el promedio de los cambios? Imposible, ¿no? Entonces, de hecho, lo que se hace es tomar las precauciones máximas para los cambios máximos que se podrían suponer, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que admitir a partir de este momento, y ahí estoy apuntando con toda esta perorata de introducción de este alargue, de que ya tenemos que cambiar la idea de cambios dimensionales por la palabra deformaciones, que son cambios de forma. Es decir, que cuando en la realidad en un edificio ocurren cambios de temperatura y o cambios de humedad, lo que ocurren son deformaciones del edificio. ¿Qué quiere decir deformación? Ya no es cambio dimensional, es cambio de forma. Quiere decir que un lado se ensancha más, otro lado se achica, otro no cambia, etcétera. Entonces el objeto o el cuerpo se deforma. Eso quiere decir, entonces, a partir de ahora, en esta segunda parte, hablamos de la forma del sólido y por consecuencia, en vez de hablar de cambios de forma, vamos a hablar de deformaciones. ¿Ok? Entonces, la primera causa, resultado de todo lo dicho, que el sol alumbra de un lado, etcétera, resultado de todo lo dicho. La primera causa de las deformaciones en los sólidos y por consecuencia en el hormigón, la primera causa son los cambios dimensionales diferenciales. O sea, todo lo que hemos estudiado antes, pero con la palabrita diferenciales. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que son cambios diferentes, no son cambios uniformes, no son cambios homogéneos, son cambios diferentes que ocurren en diferentes puntos del sólido, por lo tanto el sólido se deforma. Y esas son las primeras, esa es la primera causa de deformaciones en los sólidos y en este caso en el hormigón, en este caso en las estructuras. ¿Ok? Queda claro, ¿no? Primera causa de deformación. Segunda causa, las solicitaciones externas. Vale decir, tracción, compresión, flexión, torsión, esfuerzos combinados, flexo, compresión, etcétera, ¿no? Todo lo que estudiamos en estática, etcétera, todas estas causas externas donde hay una acción afuera, bueno, los cambios de temperatura y de humedad también son externos, ¿no? Pero de alguna manera se transfieren al material de una manera progresiva. En el caso de las solicitaciones externas, estamos hablando de una carga o de una acción externa que actúa sobre el sólido. En este caso, la tracción alarga el sólido, lo deforma, hace que una de sus, en algunas dimensiones crezca y en otras se achique, porque cuando alargamos un sólido se achica en la sección, ¿verdad? La tracción, la compresión, lo opuesto, ¿no es cierto? Se achica en el sentido de la compresión y se ensancha en el sentido opuesto. La torsión, donde se tuerce, ¿verdad? Donde tratamos de girarlo el material y se tuerce, se deforma. El corte que tiende a separarse y los otros efectos, la flexión, arriba se comprime, abajo se trae, etcétera, cosas que ya sabemos nosotros y que son deformaciones del sólido, en este caso de las estructuras, por los efectos externos. En el caso de un edificio, por ejemplo, existe una multiplicidad de esfuerzos internos, ¿no? No solamente es flexión, no solamente es compresión, sino de todo un poco combinado. Y eso es lo que hacemos cuando analizamos las solicitaciones y de lo que ocurre en una estructura determinada y le ponemos solución y respuesta a cada una de esas causas.
En el caso del hormigón es interesante estudiar el comportamiento del material ante esta solicitación. Y en el texto tenemos un gráfico universal que todos lo conocemos, que es la deformación del material en función de las cargas o solicitaciones que sufre. Entonces, si en un eje tenemos las cargas P, digamos, y en otro eje tenemos las deformaciones, y metemos a un laboratorio y ponemos una muestra y le aplicamos una carga P, obviamente tenemos que medir el aparato, la dimensión inicial L, le ponemos una carga P, ya sea en tracción, compresión o lo que sea, pero le aplicamos una carga y vemos cuál es el efecto de esa carga. Y se puede apreciar de que a una carga chica, efecto chico, una carga mediana, efecto mediano, una carga grande, efecto grande. Es decir, que el material, si lo estiramos, se estira un poquito, si lo estiramos un poco, si lo estiramos más, se estira más, si le aplicamos más fuerza, se estira más. Es decir, podemos comprobar en primera instancia que los cambios dimensionales, en este caso, porque estamos estudiando en una sola dimensión, digamos, o la deformación es proporcional a la magnitud del esfuerzo. A mayor solicitación, magnitud de la solicitación. A mayor solicitación, carga P, mayor deformación delta L, supongamos que sea L. ¿No es cierto? Hay una proporcionalidad. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde se mantiene esta proporcionalidad? O sea, que si yo le pongo 1 tonelada, se deforma 1 centímetro. Si le pongo 2, se deforma 2 centímetros. Supongamos que hubiera esa relación exacta numérica. Y si le pongo 10, se deforma 10. Y si le pongo 5.000, se va a deformar 5.000. No, ¿no es cierto? Es decir, los materiales tienen cierto límite, cierta capacidad para deformarse de esta manera. Y si quitamos la carga, le pongo 10, se deforma 10, le quito la carga y la disminuyo a 5, entonces la deformación se vuelve 5. ¿Qué quiere decir? Que hay una proporcionalidad tanto de ida como de vuelta, es decir, que si yo quito la carga, la deformación se achica. Y si yo quito totalmente la carga, la deformación es 0. Pero ¿en qué rango puede comportarse un sólido así? Eso depende del sólido. Hay sólidos que son muy elásticos, se llama elasticidad, y yo tengo una goma y le aplico una fuerza y la estiro y se estira grandemente y la suelto y vuelve a su posición original, a su estado original. ¿Por qué? Porque tiene una gran elasticidad. Pero yo agarro un material rígido, una piedra, por ejemplo, y la quiero estirar, en primer lugar me cuesta mucho más, tengo que aplicar más esfuerzo y si logro estirarla probablemente se rompa, ¿no? Entonces es un material rígido que no tiene capacidad elástica. Entonces todos los materiales tienen su propia característica. En el caso del hormigón no sale de la excepción. Relacionando carga versus deformación se obtiene el módulo de elasticidad de cada material. En el caso del hormigón, 300.000 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Cada material hay más rígidos, más elásticos. El hormigón suele llamarse un material rígido, quiere decir que tiene poca elasticidad, pero que la tiene. ¿Y en qué nos influye esto para la ingeniería civil? Mucho, ¿no? Porque cuando analizamos una estructura, determinamos la magnitud de las cargas y hacemos el dimensionamiento de la estructura justamente para que tenga la capacidad de soportar esa carga. Pero soportar esa carga no quiere decir que no se va a deformar cuando lo haga. Entonces, de hecho, cuando le apliquemos una carga al sólido, a la estructura, a la viga, losa, lo que sea, se va a deformar por consecuencia de la aplicación de la carga. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde podemos admitir que se deforme? ¿Vamos a admitir que se deforme hasta que se rompa? ¿Vamos a admitir que se deforme hasta lo máximo que puede deformarse sin romperse? ¿Vamos a admitir que se deforme hasta cierto rango de deformación? ¿Cuál de las respuestas es la más apropiada? Las tres, ¿no? Porque podríamos aceptar las tres de acuerdo a las condiciones o alguna de ellas de acuerdo a las condiciones. Por eso es muy importante conocer el comportamiento del material versus los esfuerzos a los que se le somete. En el caso de la ingeniería civil, lógicamente la regla más común sería cargar las estructuras, pero de modo que no haya el riesgo de que lleguen al límite elástico, porque si llegan al límite elástico, ¿qué pasa después? Cuando nos sobrepasamos del límite elástico, la estructura o el sólido entra en un estado de deformación, aunque no aumentemos la carga. Es decir, que ya no vuelve a su estado natural, a su dimensión natural. Pierde completamente la elasticidad y entra en un estado que le llamamos estado plástico. En el estado plástico se mantienen las deformaciones, es decir, que sigue
se puede seguir deformando el material, pero ya no es reversible, ya no vuelve a su posición original y más bien es el paso inmediato a la rotura, que es el anuncio de que el material se va a romper, se va a fracturar, el estado plástico. Entonces, es prudente para el ingeniero civil diseñar una estructura y colocar una respuesta a determinada magnitud de cargas o solicitaciones, colocar un material que entre en su estado plástico. ¿Es prudente? Segunda pregunta, ¿no? Que ya la hice hace un rato. ¿Es prudente llegar hasta el límite elástico? ¿Qué pasa si por X o Z nos pasamos del límite elástico en la estructura? Corremos el riesgo de un colapso. Entonces, ¿qué sería necesario para el caso del dimensionamiento de estructuras? Llegar un poco menos del límite elástico, seguramente. ¿Cuánto menos? ¿No es cierto? Entonces, son decisiones que tiene que tomar el ingeniero. Felizmente, que no somos el primer ingeniero del mundo, ¿no? Sino que ya existen ciertos cánones o patrones que podemos seguir, guías, y una de ellas es la prudencia, ¿verdad? Entonces, cuanto más nos acerquemos al límite elástico, más riesgo vamos a tener y por lo tanto podemos ser prudentes y no solamente prudencia, sino también deseo de perfeccionamiento, ¿verdad? Porque de repente yo quiero tener una estructura que no se deforme o que se deforme tan poco que no se note nunca ni que se perciba, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Nadie quiere tener una viga en su casa que esté todo panzona, ¿no? Inclusive en la práctica creo que no es ninguna novedad para ustedes saber que muchas veces vemos vigas olorosas con panza o materiales, ¿no? Totalmente deformados. Entonces nadie quiere eso. Entonces, ¿de qué manera podemos reducir la deformación? Y les pregunto esto, a ver si estamos participando. ¿De qué manera podemos hacer que una determinada estructura, digamos una viga que tiene una carga definida y tiene que soportar esa carga, no podemos disminuirla porque tiene que soportar esa carga, y la hacemos de una dimensión tal que podemos predecir su deformación, pero no queremos esa deformación? Digamos que se va a deformar 1 centímetro, se va a pansear, para seguir usando el término vulgar y corriente que conocemos. No queremos que se deforme 1 centímetro, queremos que el dueño nos dice máximo medio centímetro. ¿Qué podemos hacer? Exactamente, utilizar un material de mayor calidad. Entonces, a mayor calidad, mayor capacidad. Entonces, fíjense que prácticamente este análisis, no solamente del límite elástico, etcétera, de la capacidad de rotura que puede tener un material X, sino la deformación nos da las pautas de a dónde queremos llegar en ciertas estructuras. Entonces, podemos hacer una estructura de mejor calidad que se deforme menos, sin hablar para nada de límite elástico, ni posibles roturas, ni nada por el estilo. Pero obviamente obtener mejor calidad significa también mayor esfuerzo y mayor costo, ¿no? Porque si fuera de desear, todos quisiéramos que ninguna estructura se deforme nada, ¿no? Pero bueno, no todos podríamos lograr la misma calidad de materiales. Entonces, fíjense cómo estos parámetros y análisis que estamos haciendo influyen decisivamente, valga la redundancia, en las decisiones que tiene que tomar un ingeniero al momento de no solamente de proyectar, sino de construir las estructuras. Se dan cuenta, ¿no? Por eso tan importante este tema de las deformaciones por solicitaciones externas. Supongamos que las deformaciones por cambios de temperatura y humedad ya están superados, ya están con sus soluciones, las juntas, etcétera, todo lo que hemos dicho, las precauciones con el uso del agua, bla, bla, bla. Ahora estamos hablando ya de la interacción de la estructura con los agentes externos físicos que son la solicitación, que es nuestro papel como ingenieros. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto. De hecho, podemos reducir la magnitud de las deformaciones, si se trata de eso, o podemos reducir los riesgos de llegada externos utilizando materiales de mayor calidad, en este caso hormigón. ¿Y cuál es la diferencia del hormigón con otros materiales? Por ejemplo, si habláramos de madera y estamos hablando de
madera de mayor calidad en cuanto a su resistencia. Probablemente algunas especies de madera sean mejores que otras. Necesitaríamos ciertos datos de laboratorio para saber qué madera escoger según el caso, ¿no? En el caso de la madera, en el caso del acero, lo mismo, ¿no? Pero en el caso del hormigón, ¿cuál es el reto? El reto es que tenemos que preparar, dosificar y usar un hormigón que responda a esa necesidad. Esa es la pequeña gran diferencia del hormigón, ¿no? El hormigón hay que hacerlo de la calidad que se requiere. No es que agarramos el hormigón y vemos qué pasa, y si pasa bien y si no pasa también. Claro que muchos ingenieros hacen eso, ¿no? A ver qué pasa. Comentarios, jóvenes. No sé, me quedé corto de pronto. Ingeniero, saliendo un poco del tema, el tema de las juntas de dilatación y de contracción en las carreteras que son de asfalto, creo que en eso no existe o sí existe. Claro, el tema es que el asfalto, el concreto asfáltico es un material muy distinto, ¿no? Es un material como se conoce, como se suele decir, el pavimento rígido, pavimento flexible, ¿no es cierto? Se le llama al concreto asfáltico, porque tiene un grado de elasticidad y flexibilidad muy grande, ¿no? De hecho, se adapta a la superficie, no sé si han visto, si es que se asfalta en una superficie no bien nivelada, el asfalto toma la forma, inmediatamente la forma de la base. Entonces, es un material muy flexible y sus contracciones, sus dilataciones son absorbidas con mucha mayor naturalidad por el material, entonces no existen las limitaciones que existen con el concreto. De hecho, es un material que se adapta a las deformaciones. De hecho, también podríamos comentar que muchos constructores rellenan las juntas del pavimento de hormigón con materiales asfálticos, ¿no? O sea, ahí nos están diciendo, el asfalto tiene estas propiedades para deformarse junto con las juntas y es un material adecuado para que trabaje ahí. Nos están diciendo, no digo que tengan razón, pero nos están diciendo, ¿no? Entonces, eso nos sugiere que el asfalto es un material flexible, un material elástico que se adapta perfectamente a las deformaciones y creo que lo podemos comprobar casi visualmente, ¿no es cierto? Con el tiempo, inclusive el asfalto se deforma, ¿no? De acuerdo a lo que va ocurriendo a su alrededor. Cosa que no ocurre con el hormigón. El hormigón sí sufre algún tipo de causas que tiendan a deformarlo, a cualquier otra cosa, a alterarlo, se rompe, ¿no? Se rompe, porque es frágil, rígido. Entonces, fíjense, ahí está la diferencia de comportamiento de los materiales ante los mismos fenómenos, ¿verdad? Y también otra cosita les hago notar. Dense cuenta que el pavimento es solamente una protección de la capa inferior, ¿verdad? El asfalto se coloca 5, 6, 7 centímetros, se colocan hasta 4, ¿no? Y en cambio el hormigón necesita un espesor mucho mayor. ¿Por qué? Porque la capa inferior del pavimento, en ambos casos, es una capa elástica, el suelo es elástico. Si no lo compactáramos sería más elástico, ¿no? Entonces se lo compacta justamente para que no sea... ¿Por qué es elástico? ¿Por qué es deformable el suelo? Porque tiene vacíos. Cuando lo compactamos, eliminamos lo más posible esos vacíos, depende del grado de compactación, para que el suelo se mantenga estable. Pero si le entra agua o alguna cosa, se desestabiliza. Y el pavimento es solamente una capa de protección. Y el pavimento asfáltico le protege bien al suelo porque es impermeable, ¿no? No es poroso, tiene cierto grado de porosidad mínima, pero en cambio el hormigón es poroso y es rígido. Entonces necesita mayor espesor porque como está asentado, fíjense, el pavimento de hormigón es rígido, pero está asentado sobre una capa elástica que es el suelo. Entonces los esfuerzos se transmiten a través del pavimento rígido al suelo que es elástico y el suelo se deforma. Con las cargas el suelo se deforma. Y si se deforma el colchón en el que me he hecho, también se deforma mi cuerpo en la misma proporción que el colchón. Entonces se deforma el pavimento en la misma magnitud que el lecho elástico que se llama, que es el suelo en el que está apoyado. Por eso es muy importante mantener la estabilidad del suelo, ¿no? Porque si el suelo se deforma en exceso, el pavimento también se va a deformar en exceso. El pavimento asfáltico se acomoda a esa deformación.
inclusive se ondula, ¿no? Algunas veces se ondula y no se rompe. En cambio, el pavimento rígido, por su propio nombre, se rompe, ¿verdad? Porque el pavimento tiene una capacidad de deformación, pero mínima. Si sobrepasa esa capacidad, entonces se rompe. Por eso es que es muy importante que la capa de soporte, que es la parte de abajo del pavimento, esté muy bien hecha, pero no basta con eso, sino hay que protegerla, ¿no? Porque si con el tiempo se desestabiliza, el pavimento ha firmado su condena de muerte. Y en esta condena de muerte lo sobrelleva mejor el asfáltico, ¿no? Porque se acomoda más a esos cambios. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Queda claro entonces que para limitar el dimensionamiento, las limitantes son el estado plástico, el límite elástico y la magnitud de las deformaciones. Para su información, en algunos casos, como en la medicina, digamos, hay casos comunes y hay casos críticos. Una operación de emergencia, el médico tiene que hacer lo que tiene que hacer. En la ingeniería también no tan críticos, pero hay casos en los cuales nos podemos exceder no ser tan conservadores como hace un rato hablábamos de la máxima calidad y qué sé yo, pero aún así con máxima calidad y todo, hay casos extremos en los que el material tiene que llegar al límite elástico y hay casos, aunque no lo crean, en los que el material se tiene que pasar del límite elástico. Y entonces, ¿qué se hace si el material se pasa del límite elástico? Se va a romper. ¿Y qué pasa si nosotros sabemos que el material se va a romper? Le ponemos un refuerzo. Entonces, en esos casos se refuerza el hormigón, porque estamos hablando del hormigón, con armaduras adicionales que absorban los esfuerzos excedidos del hormigón. De hecho, se acepta que un hormigón se rompa en casos muy especiales. O sea, imaginemos una viga que está hecha de esta manera, con esa concepción. Entonces viene el propietario y le dice, mire ingeniero, mi viga está rota. Sí, señor, le dice, pero ¿por qué? No debería romperse, señor, se lo ha hecho así. Puede romperse, pero no pasa nada porque está previsto. ¿Por qué se ha roto? Porque no había ninguna otra manera de resolver el problema con los materiales que hemos elegido. Tendría que haber sido de otro material o otra solución. Para no encarecer el proyecto, lo que hemos hecho ha sido usar el hormigón hasta su máxima capacidad, de modo que se rompa como se ha roto, pero no se caiga porque está reforzado con acero. Y hemos previsto que la fisura máxima sea de 2 milímetros. A ver, mediremos menos de 2 milímetros o 2 milímetros, ¿no? Es decir, que hasta se puede predecir el espesor del fisuramiento en ingeniería civil. Y se hace diseño a la rotura, se llama diseño a la rotura, donde se puede prever que la fisura sea de 1 milímetro de espesor o hasta de 2. Y es admisible. Pero nadie va a querer una viga rota por muy admisible que sea en su living, ¿no? Obvio. Entonces, fíjense, hay casos y casos, ¿no? Pero quién sabe, en algún caso sí es admisible, podría ser. ¿No? Como la cirugía, pues no, a nadie le gusta tener una cicatriz, pero es necesario y si es necesario, ahí está, ¿no? Bien, jóvenes, si es que no hay otra cosa, hemos hablado entonces de las dimensiones y de la forma que van casadas, ¿no? De alguna manera, la novedad está en las solicitaciones y lo que viene después es la resistencia, muy importante, ¿verdad? Sobre todo conceptualmente, voy a intentarlo. Y bueno, si no hay más preguntas ni nada, quedaríamos acá. ¿Sí? Ok, gracias.